Profesora, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Mónica Bravo. Llevo con usted el curso de Economía General y el día de hoy voy a exponer un tema que he considerado que es un tema muy importante, que es la escasez en los años de 1980. Este tema lo hemos elegido básicamente porque nos resultó muy interesante el saber cómo fue este manejo de economía en esta época. Básicamente, nuestro informe lleva como introducción, como todos sabemos, en la década de 1980, aproximadamente en Perú, se caracteriza como uno de los periodos básicamente más turbulentos de de la historia económica de todo nuestro país. De hecho, para ser exactos, la crisis económica de esa época reflejó totalmente las dificultades inherentes de la economía peruana, de lo cual no lo habíamos podido resolver hasta ese momento, sino que también se vio influenciada profundamente por lo que es una serie de factores globales, como lo son los políticos y también los sociales. Este informe, de hecho, tiene como objetivo el poder explorar en profundidad las causas, las consecuencias y las respuestas que tuvieron a esta crisis durante ese momento, proporcionando de esa manera el poder tener una visión completamente detallada de por qué en los años 80, por qué en ese tiempo fue una década totalmente de desafíos extremos y económicos para el Perú. Adicional a ello, vamos a comenzar indicando el contexto histórico, básicamente, como ya lo había mencionado, de los años 80, para poder entender necesariamente la crisis de esta época. Es fundamental poder examinar el tema del contexto económico del Perú. De hecho, para ser exacto, aquí mencionamos a lo que es Fernando Belaúnde Terry. Él fue una ficha muy importante ya que asumió la presidencia en 1980, que fue en esa misma época, con el objetivo de poder restaurar absolutamente toda la economía y también el tema político. Belaúnde, de hecho, una de las cosas que realizó fue el tema de implementación de políticas para de esa manera hay una liberalización económica, que de esa manera incluían lo que sería la reducción de controles estatales sobre dicha economía y el fomento de la inversión privada, ya que él mencionaba que eso nos iba a ayudar mucho para poder salir de esa crisis. Sin embargo, estas formas no se pudieron resolver los problemas estructurales heredados, de hecho, de la década anterior. También cabe mencionar que esta política tuvo un completo impacto limitado debido a todas las restricciones internas y las crisis económicas que todavía se avecinaban en ese momento. Vamos a comenzar también con el tema y es un punto muy importante, el 1.1, el inicio de la crisis económica en los años 80. ¿Cómo fue? La crisis económica en este momento de la historia puede verse como una confluencia de varios factores interrelacionados que se desplegaron de manera completamente aguda durante este mismo tiempo. Entre los elementos claves que de hecho marcaron este inicio de crisis se encuentra el deterioro completo de lo que es la situación económica global, así como también los problemas estructurales de todo el país. Otro punto también que quiero mencionar son el tema de los factores internos y los factores externos. En el tema de los factores externos, vamos a ver acá el tema de los aumentos de petróleo, ¿no? De los precios elevados, el tema de el precio de los petróleos. A finales de los años 70 y a principios de los años 80, cabe mencionar que los precios de este petróleo experimentaron un aumento totalmente significativo en lo que es el bolsillo de los peruanos en aquel momento. De hecho, este incremento fue causado por las políticas de organizaciones de países como por ejemplo exportadores de petróleo, que es la OPEP. De hecho, que decidió elevar completamente los precios al momento en crudo. De hecho, totalmente inesperado, aumentaron los precios en respuesta de la crisis energética global. De hecho, aquí encontramos el aumento de tasas internacionales, que básicamente aquí vemos reflejado lo que son los mercados internacionales, el aumento de tasas de interés también incluso de los préstamos para los países en desarrollo, incluido nuestro país.
Otro también que encontramos aquí es la recesión global. Aquí podemos mencionar de hecho que la caída de la demanda global produjo y redujo los precios de las exportaciones peruanas, y eso nos perjudicó aún más. De hecho, especialmente en sectores claves, como aquí encontramos como lo que es la minería, la pesca, afectando gravemente lo que es la balanza comercial del país. En los factores internos encontramos lo que es el déficit fiscal, encontramos lo que es la acumulación de deuda externa, encontramos la inflación galopante y la corrupción y mala gestión. Ese es un tema que de hecho hasta la actualidad existe, el último punto que he mencionado. Para comenzar con el tema del déficit fiscal, cabe mencionar que los recursos y una estructura impositiva inadecuada, eso fue la razón o causa que realizó lo que es el déficit fiscal. De hecho, contribuyó a un déficit crónico. ¿De qué me refiero a esto? Ese déficit de hecho se vio exacerbado por la necesidad de poder financiar programas, de esa manera de un gasto social en un contexto de recesión económica. Aquí cabe mencionar que los altos niveles de lo que es la inflación erosionaron el poder adquisitivo de totalmente todos los ciudadanos, creando una crisis que esto aumentó totalmente el costo de vida de todos nosotros. Corrupción y mala gestión. Este es un punto muy controversial, de hecho, que los recursos públicos con respecto a este tema también jugaron un papel muy importante en lo que es esta crisis. La falta de total transparencia y tal vez en cierto punto una tal ineficiencia en la administración pública contribuyeron a poder agravar más el problema económico que se vivió en esa época. Otro de los puntos también es el tema de las respuestas del gobierno de la crisis. Aquí encontramos que el gobierno de hecho de Alan García, que asumió para ser exactos en el año de 1985, aquí ya se implementó una serie de políticas y medidas para poder enfrentar la crisis totalmente económica. Estas respuestas de hecho incluyeron esfuerzos para poder renegociar la deuda externa que teníamos e implementar controles de hecho de precios y poder nacionalizar empresas privadas. Eso nos iba a beneficiar y eso es lo que en el gobierno de Alan García se pudo implementar. Acá podemos ver el tema de las políticas económicas de Alan García. De hecho, aquí encontramos los controles de precios y subsidios, nacionalización de empresas. Aquí encontramos un plan de austeridad, un plan de estabilización y una reforma del sector minero. Para ser exactos, con respecto al controles de precios y subsidios, aquí es un intento por controlar la inflación que se vive en ese momento. El gobierno impuso controles de precios y también subsidios para productos básicos. Estas medidas de hecho tuvieron un total efecto limitado. De esa manera y en algún momento incluso crearon escasez de productos en el mercado. Con lo que respecta a la reforma del sector minero, durante su segundo mandato, García, él tuvo 2 mandatos, de hecho el señor Alan García, promovió políticas para poder impulsar la inversión en el sector minero, lo que contribuyó a un aumento en la producción de minerales y un crecimiento económico sostenido. Adicional a ello, quiero mencionar lo que es las escuelas económicas relacionadas en la crisis económica del Perú en los años 80. Aquí encontramos el tema de la escuela del keynesianismo. Encontramos la escuela del monetarismo, la escuela del estructuralismo y la escuela de neoliberalismo. Estas escuelas las hemos podido ver a lo largo del curso, de lo cual me pareció muy importante tocar este tema. De hecho, en la escuela de keynesianismo, en este caso fue fundado por John Maynard Keynes, que enfatizaba la intervención del Estado para de esa manera estabilizar la economía, usando políticas fiscales y monetarias para poder gestionar el ciclo económico y reducir el desempleo y controlar de esa manera la inflación y crisis que se vivía en ese momento. La escuela del monetarismo se dedicaba y estaba asociado con lo que es con economistas como Milton Friedman. Acá cabe recalcar que se debe poner un tipo de énfasis en el control de la oferta monetaria, que se fue como el principal mecanismo para gestionar la economía en ese momento.
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Marín Torres. Continuando con la exposición, haré el punto 3, que es el concepto económico relacionado con la crisis económica nacional en la época de los años 80, es decir, la época de Fujimori. Bueno, el primer punto es el déficit fiscal. Como lo dice su nombre, déficit fiscal es la disminución. En este caso ocurrió con los gastos del gobierno, superando sus ingresos. Esto puede llevar a un grave problema económico y a un déficit del aumento de la deuda pública y generar problemas. Esto ha traído muchas consecuencias a largo plazo. Perú enfrentó en esta época de los años 80 de Fujimori la creciente déficit fiscal debido a un gasto público elevado e ingresos fiscales insuficientes. Es decir, no hubo una buena administración ante esto. Puntos como déficit fiscal, la deuda externa. Perú se endeudó con otro país con una grave multa. La inflación, es decir, la subida de precios demasiado elevados y exagerados, y la recesión. Continuando con mi exposición, el cuarto punto es el análisis macroeconómico en la crisis económica durante los años de Fujimori, es decir, de los 80. La economía en el Perú en esta época o década fue medidamente un resultado de una crisis que no solo se vio afectado en los productos, sino se vio afectado en las familias. Esto fue por una mala gestión que hasta el día de hoy se recuerda. Perú tuvo organismos, incluso convenios con países extranjeros, que al final la política hizo un ajuste. Y por ello, el día de hoy seguimos endeudados por una crisis económica en aquellos años. Punto número 4 que estamos llevando a cabo, tenemos varios acontecimientos. Uno de ellos es el crecimiento del PIB. Otro es la inflación, como ya se había explicado, el déficit fiscal, la deuda externa con otro país, el desempleo en las familias. Muchas familias se vieron afectadas por el desempleo en estos años. Y el tipo de cambio. Como un análisis macroeconómico, es decir, sobre la economía en esta época, es de que el Perú experimentó una crisis económica que se vio afectada por un experimento, una profunda crisis económica que se caracterizó por los factores negativos que nos trajo, no solo como sociedad, sino como familia, como trabajador, como vendedor, como todo, ya que la inflación, el desempleo o todos estos puntos negativos nos han dado la depreciación del tipo de la economía peruana y el aumento de la deuda externa, que hasta el día de hoy es el mayor problema que Perú ha cometido, el mayor error. Llevando estos puntos a cabo, tenemos el comportamiento del consumidor, cómo el consumidor ha reaccionado ante esta situación, la estructura del mercado y la competencia, es decir, un mercado mercantilista, la política de precios y producción de empresas, cómo le han sabido sacar el provecho, pero también cómo se les ha visto afectadas, y el impacto en el sector informal, las inversiones y el ahorro, el mercado laboral y la pobreza y desigualdad. Es por ello que el día de hoy se ve que se lleva a cabo ciertas restricciones para no volver a caer en esto, es decir, un presupuesto público. En conclusión, basada en nuestra experiencia en los años 80, el Perú actualmente ha avanzado económicamente, pero esto nos debe servir de lección y es refrescante darles a conocer en la actualidad para ser un mejor país. No dejemos caer la economía y seamos mejores peruanos. Muchas gracias.